Antes de empezar, quiero decirle que este fanfic le pertenece al usuario de Wattpad Dragnel Slayer. Acá abajo, en la descripción de este video, estará el link de su Wattpad. Y pues bueno, no tengo nada más que decir, así que les dejo con el video. Capítulo 3. Recomendación. Todo fue un lío después de aquello. Todoroki Naruto terminó, durante 24 horas, en una comisaría, siendo interrogado. Pero de sus labios, nada salió. No era un chivato. Ya le contó todo a los héroes cuando estuvieron en aquel lugar, y jamás hablaría con un policía. No los quería. Lo dejó bastante claro, cuando casi mató a uno de sus interrogadores, estampando la cabeza del hombre contra la mesa, a pesar de llevar esposas y no poder usar su kosei. Aquellas esposas, provocaban dolor de cabeza en él si intentaba usar su poder 2 por ello, lo único que sacaron del albino, fue su odio hacia la policía y todos aquellos que estuvieran ligados a ellos. Y aunque los mismos policías querían saber el motivo por el que el joven odiaba a la policía, Naruto jamás les contestó. No lo veía necesario. Finalmente, la figura de Katsuma Riko apareció por la estación de policía, con un salvoconducto para el adolescente de ojos azulados y marcas en las mejillas, molestando al comisario, que sin más liberó al chico, devolviéndole sus objetos y dejándolo al cuidado de la heroína del top 10. Con aquella sonrisa cálida, Riko tomó al muchacho y lo sacó de allí, recibiendo las miradas molestas de los policías, de las cuales, ambos pasaron. Y ahora, el luchador ilegal, estaba en un ático en un edificio céntrico de Tokio, mirando toda la ciudad desde lo alto, quedando ligeramente asombrado por las vistas que estaban frente a él. ¿Admirando las vistas, Naruto?, preguntó una voz femenina, atrayendo la vista de Naruto, posando sus ojos azules en la mujer rubia de piel ligeramente bronceada, mostrándole aquella sonrisa que llevaba en su rostro desde el día que se vieron, hacía apenas unas 48 horas. Esa sonrisa, no desaparecía. Me lo compré por las vistas, a pesar de ser un piso céntrico, siempre rodeado de ruido y de gente demasiado, bueno, estresante. Todoroki Naruto volvió sus ojos a la ventana, pestañeando un par de veces, fijándose en un pajarillo que volaba a aquel cielo azul lleno de nubes, mientras el sol brillaba en lo alto. ¿Por qué me has ayudado? Riko tomó una botella de agua, sentándose en uno de aquellos sillones de una plaza, mirando mientras bebía a aquel muchacho. ¿Por qué lo ayudó? Cada vez que mencionaba la palabra héroe, parecía sentirlo, como si le llegara al mismo corazón, como si sintiera ser héroe. E incluso llegó a ver aquel brillo que en pocas personas había visto, y Gata Mirio era uno de ellos, al igual que su aprendiz Nejire. Naruto era igual a ellos. Tus ganas por ser héroe, captaron mi atención, Todoroki Naruto, dijo la heroína, moviendo las piernas, elevando ligeramente la falda que llevaba, dejando ver unos centímetros más de muslo. Realmente eres hijo de Endeavor. Para mi desgracia, esa excusa de hombre, es el que me dio la vida y, cuando mi madre falleció, me abandonó a mi suerte, contestó, apretando los músculos del cuello, dando a entender a Riko que estaba en tensión, seguramente aguantando las ganas de destrozar algo a golpes. Lo podía ver con una simple ojeada al adolescente. No le llego a odiar, por si lo preguntas. Pero quiero destrozarle, a él y sus hijos favoritos, por los que me abandonó. Bueno, nunca socialicé demasiado con Endeavor, por lo que no sé cosas personales del mismo. Aún así, saber que tiene un hijo con otra mujer, y que lo abandonó cuando ésta murió, es algo morboso de saber, señaló la mujer, soltando una risilla. Rápidamente se recompuso. Lo lamento. No era a mí. La risa de Naruto inundó la habitación, haciendo que Riko lo mirara, con ojos como platos, asombrada por oír aquel sonido que ahora estaba en sus oídos. Se limpió una lágrima de su ojo izquierdo, riendo. Llevas demasiada razón. Es un dato morboso del viejo, declaró, posando la mano en la ventana, mostrando una sonrisa. Pero, por culpa de ese dato, yo no he podido disfrutar de un padre. Ahora entiendo tu resentimiento hacia esos hijos de tu padre, murmuró, tomando agua. Todoroki negó con la cabeza, mirando la ciudad de Tokio bajo sus pies. Desde luego, el edificio era demasiado alto, un rascacielos, y todo un piso pertenecía a la 9ª mejor heroína del top. Era un lugar calmado y hermoso. Antes de que Naruto pudiera contestar, el sonido del timbre se oyó, atrayendo la mirada de ambos. Riko frunció el ceño. No esperaba que alguien interrumpiera su día. La heroína se puso de pie, caminando hacia la puerta y la abrió, dejando ver a una adolescente de cabello celeste que tomaba un giro al final. Detrás de esta, estaban el chico del tupé rubio y un muchacho de cabello negro que, a los ojos de Naruto, el chico se estaba golpeando contra una pared, mientras el rubio parecía palmear su espalda. Riko.
Nejire abrazó a la heroína, recibiendo el mismo gesto de esta, alzando a la peli celeste y haciéndola girar, mientras la chica reía alegre por la danza que su maestra hacía. Esto es muy raro, se dijo el albino de marcas de bigotes, mirando la escena que hacían la maestra y su alumna, mostrando ambas una sonrisa ancha en sus rostros. 11 a los segundos, Ryuko soltó a Nejire, saludando al héroe rubio y luego al moreno. Los tres llevaban el uniforme de la UA, la mejor academia de Japón a la hora de formar héroes. Naruto. El muchacho pestañeó, sintiendo como ambos brazos de adolescente se enredaban en su cintura, colocando su cabeza en su pecho, aunque solo eran unos centímetros diferentes de altura. Niña rara. No soy rara. Gritó, inflando sus mofletes, haciéndole parecer más adorable a ojos del bigotudo, que soltó un gruñido. Señor Bigotes. ¿Cómo que señor Bigotes? 42. Nejire sacó la lengua al albino, separándose de él, soltando una risita a los segundos, dándole la espalda al Todoroki, que mostraba una boca abierta y unos ojos blancos, haciendo reír más a la chica. Sí, señor Bigotes, asintió Nejire, dando saltitos, alegre por el apodo que se le ocurrió para el muchacho que habían conocido, aquel que la había llamado la atención. Parece que le agradas a Nejire, Naruto, señaló la heroína dragón, mostrando aquella sonrisa que no desaparecía jamás. Naruto negó, mostrando su desacuerdo en recibir tanta atención de aquella muchacha de cabello celeste. Era demasiado alegre, y muy rara. Y, por si fuera poco, le había puesto un ridículo mote que no sabía cómo tomárselo. En otro tiempo, simplemente la habría congelado, como si no fuera nada. Chico de fuego celeste. Saludó el adolescente del tupé rubio, sonriendo enormemente, avanzando por el piso hasta situarse frente a él, al lado de su compañera. La otra vez no pude presentarme, por obvias razones. Soy Gata Mirio. Alumno de la INEI, y miembro de los tres grandes, los mejores alumnos de la UA. Todoroki aceptó el saludo, asintiendo ante el fuerte apretón de aquel muchacho de cuerpo escultural. Sin duda contaba con un enorme poder físico, más allá del que él poseía. Jamás entrenó demasiado su físico, debido a su kick de larga distancia. Aunque tras el combate contra Mirio, sin duda deseaba poder mejorar en ese ámbito. Un placer, Higata-san. Soy Todoroki. Naruto se presentó a su vez, intentando mostrar una sonrisa, haciendo que el rubio parpadeara. ¿Todoroki? ¿Cómo Todoroki Enji? Soy, su hijo bastardo, declaró, dejando que aquella información cayera en los oídos de los tres adolescentes. Oh. Lo lamento. No es problema, Higata-san. Simplemente no me gusta dar esa información, cada vez que conozco a una persona nueva, declaró, sonriendo tensamente. Tranquilo, no incomodaré de más. Por cierto, puedes llamarme Mirio. Después de lo del otro día, creo que podemos ser amigos. Entonces llámame Naruto. Nejire. La heroína de cabello a su lado, extendió su brazo hacia el muchacho, esperando con ilusión que el albino aceptara su saludo. Comenzó a desanimar cuando Naruto no hizo nada. Sus ojos azules, parecían tristes. Dame un abrazo, gruñó el albino de bigotes, abriendo los brazos a la vez que apartaba la mirada. Nejire no dudó, lanzándose a los brazos del chico, apretando su agarre sobre él. Naruto simplemente, se dejó hacer. Era la mejor forma de lidiar con aquella adolescente vivaracha que sin duda lo molestaría hasta que la abrazara. Y no quería un mote más vergonzoso, que el que le había puesto. Sabía de lo que esa chica era capaz. Desde luego, no quería sufrir su insistencia. 15. Ambos se separaron unos minutos después, con una sonriente Nejire saltando de alegría por el salón, bajo la alegre sonrisa de Rico, la cual no apartaba sus rasgados ojos del adolescente albino, el cual solo estaba bufando, con sus mejillas escarlatas. Al parecer el frío Todoroki Naruto, tenía más sentimientos de los que demostraba, algo que alegraba bastante a la heroína de cabello rubio. Yo no soy Nejire. Pero igual, me alegro conocerte. Soy Amahiki Tamaki, último miembro de los tres grandes. Puedes llamarme Tamaki, si quieres. No es necesario que lo hagas, aseguró el moreno, mostrando una falta de voluntad, haciendo que Mirio le golpeara la espalda, mientras le decía que debía cambiar y aceptar hablar con más personas. Tamaki, sin embargo, apartó los ojos, bajándolos, mostrando nervios ante las palabras dichas por su amigo de la infancia. Naruto entonces entendió que aquel adolescente, estaba falto de coraje y confianza en sí mismo, algo que, con solo ver el oscuro y falto brillo en sus ojos, quedaba claro. Será un placer llamarte Tamaki. Puedes llamarme Naruto. Oh, gracias, será un placer.
Tamaki se movió nervioso, intentando sonreír, algo que no logró demasiado, siendo notado por el albino, que simplemente movió sus ojos para ver a Mirio, viendo cómo este parecía sonreír a su amigo moreno, seguramente dándole fuerzas para que abandonara aquel lado tan depresivo y antisocial. Si seguía por ese camino, el muchacho simplemente no podría hablar con nadie. Simplemente suspiró, intentando no darle demasiadas vueltas a aquel asunto. No estaría mucho con aquellos 3 adolescentes, ¿no? Aunque pasar más tiempo al lado de Mirio, tal vez le daría alguna mejora en su estilo de combate. Debería pedirle ayuda para mejorar a la hora de combatir físicamente. Sin duda, ese muchacho lo superaba y por mucho, y no solamente en experiencia, que era algo que llevaba más allá. Ese chico sabía dar buen uso a su propio Kosei, a la vez que era capaz de dominar el combate, aún recibiendo de lleno sus llamas congelantes 27 y sin duda, era seguramente el héroe más fuerte que había visto de la generación de los 3 grandes. Y si Nejire y Tamaki estaban en ese grupo, seguramente sus habilidades serían igual de asombrosas que las de Mirio. Entonces, chicos, ¿qué hacéis aquí? Mirio entonces tomó la palabra, mostrando una enorme sonrisa. Bueno, mi jefe, Sir Niuteye está interesado en conocer a Naruto. Tras yo comentarle de sus habilidades, dijo el muchacho, mostrando aquellos dientes perfectos en su sonrisa. Por ello, vine acompañando a Nejire hasta aquí, que quería ver a Naruto otra vez. De camino, convencimos a Tamaki para venir. Naruto parpadeó, mirando durante unos segundos al muchacho de cabello dorado. ¿Sir Niuteye? Estoy haciendo las pasantías con él. Es un buen hombre y me ayudó a comprender mi Kirk a tal nivel, que ahora puedo manejarlo como yo quiero. Aún tengo un camino que recorrer por mi cuenta. Pero Niuteye me ayudó a llegar hasta donde estoy. Esas palabras asombraron al muchacho de cabello blanco, que parpadeó varias veces, intentando asimilar lo contado por el muchacho. Ese hombre, capaz de ayudar a un joven estudiante a llegar a ese nivel, debía de ser un héroe asombroso y un gran maestro. Parece ser una gran oportunidad, Naruto señaló Rico, mostrando una sonrisa ladeada. Sir Niuteye es un proero, llevando una agencia y no suele ir salvando a la gente como los demás. Pero cuando realmente sus compañeros lo necesitan, allí está, declaró, jugueteando con el tapón de su botella de agua, mirándolo ligeramente. Yo también tengo algo que ofrecerte, Naruto. El chico enarcó una ceja, mirando a la mujer. ¿Eso qué sería? Rico soltó una leve risilla, viendo que el muchacho iba tan directo al asunto. Realmente serían 2 propuestas. La primera, es que me gustaría dar mi recomendación de ti a la escuela de héroes que quieras ir. Sumado al tiempo que estés con Sir Niuteye, tu entrada estaría asegurada, declaró la mujer, moviendo el tapón azul de la botella entre sus dedos, mirando directamente hacia el adolescente de cabello blanco, siempre con aquella sonrisa en su rostro. Y la segunda, sería tener un puesto para ti en mi agencia, a pesar de ser una agencia de mujeres, sin duda me gustaría que estuvieras allí. 43 Sin duda, aquellas propuestas eran demasiado tentadoras para un joven que quería ser héroe. Todoroki Naruto, tomaba un nuevo rumbo en su antigua y solitaria vida. Capítulo 4. Sir Niuteye. Colocó sobre su torso una camiseta negra pegada, recolocando la misma con sus manos, frente a un espejo. Espejo que le devolvía la imagen de un chico de cabello blanco, ojos azules y marcas de bigotes en sus mejillas, vestido con unos jeans ajustados, deportivas blancas y la camiseta negra recién puesta sobre su torso. Vamos Naruto. Mirio apareció al frente de Naruto, mostrando su rostro por la pared, haciendo que el albino arqueara su ceja al ver el rostro del rubio en su espejo. Ya voy, pesado, gruñó el albino, tomando las llaves situadas en su mesilla de noche, las cuales fueron dadas por Rico, y salió de su habitación, viendo al joven Gata Mirio vestido con su traje de héroe, sin el casco barra máscara, el cual estaba bajo su brazo, listo para ser puesto sobre su rostro. Cuando vio salir al Todoroki, Mirio se colocó la máscara sobre su rostro, mostrando una enorme sonrisa. ¿Qué tenía aquella gente, que siempre sonreía demasiado? La alegre y parlanchina Nejire, siempre estaba dispuesta a abrazarle. Rico siempre sonriendo, alegre y amable, dispuesta incluso a ayudarle a él cuando más necesitó de un héroe. Mirio, siempre alegre y optimista. No hablaba mucho con él, pero parecía un muchacho demasiado interesante debido a sus cualidades de combate. Y, por último, estaba Tamaki, aquel muchacho emo que no parecía querer estar en contacto con más personas, y se sentía incómodo cuando estaba en un lugar lleno de bastante gente. Pero, aún así, en aquellos ojos, parecía brillar una fuerte pasión por los héroes. Ahora, su vida había cambiado. No llevaba heridas causadas por los combates y entrenamientos junto a Dabi, algo nuevo y que tal vez lo molestaba un poco.
pero se sentía bien a pesar de llevar unos días sin entrenar o luchar contra alguien. Pero más tarde, tendría que recuperar el tiempo perdido. Debía aprender a usar las llamas celestes lo antes posible, si quería seguir vivo lo más posible. Eran unas llamas demasiado complejas de controlar. Si las usaba demasiado, su sangre se empezaría a congelar lentamente, impidiendo el flujo de la misma y su propio corazón quedaría helado, llevándole a la muerte. Si se equivocaba o se excedía usando las llamas de criogenización, podría morir en unos míseros segundos y nadie podría salvarlo, ni siquiera sus propias llamas de fuego anaranjado, las opuestas a las celestes. Debía tener cuidado. Detuvo sus pies, admirando el edificio que estaba frente a él, bastante grande. Varios héroes salían y entraban de él. Aunque estaba sorprendido. No conocía aquella agencia. Pero aún así parecían haber bastantes héroes que trabajaban en ella, de los cuales conocía a algunos. Pues esta es la agencia de Sir Newteye, declaró Lemillion, mostrando su sonrisa en aquel rostro simple, colocando su brazo derecho sobre los hombros del albino, dándole un par de palmadas. Es bastante grande, aunque no demasiado reconocida, me temo. Pero creo que, gracias a mí, bastantes personas nos han empezado a tomar en cuenta y más héroes se han unido a nuestras filas. Entiendo, murmuró él, sintiéndose algo nervioso. A pesar de tener un lado frío, realmente seguía sintiéndose como un niño, como cuando estaba junto a su madre. Todo aquello lo hizo alegre, se fue cuando ella misma se fue de su lado, para siempre. Entremos. Lemillion palmeó por última vez al albino y ambos entraron en la agencia, siendo saludados por la recepcionista y varios de los héroes y ayudantes que había en la agencia. Todoroki Naruto observaba cada lado de la agencia, admirando todo lo del lugar, incluso las sencillas flores que adornaban algunas mesas y la misma recepción. Aquel lugar, era hermoso a ojos del chico. Llegaron frente a las puertas de un ascensor. Su compañero apretó el botón, viendo cómo no tardaba nada en llegar y las puertas se abrían, dejando a la vista de ambos, un espacioso interior. Los dos entraron y Lemillion presionó el botón final del panel. A Sir Newteye le gusta que la gente lo haga reír la primera vez que se ven. Es la única forma que hay de que él te reconozca, declaró el héroe rubio, mirando de reojo al albino. Naruto asintió levemente, encontrando ridículo aquello que Lemillion le había dicho. Lo harás bien, Naruto. Yo no soy un payaso, declaró el muchacho, dejando ver un brillo helado que ni siquiera afectó al muchacho a su lado, el cual simplemente sonrió por aquellos fríos ojos. Yo solo aviso. Las puertas se abrieron, haciendo que los jóvenes detuvieran su charla y salieran del ascensor, quedando a la vista de un hombre de cabello verde, con mechas rubias y unas cejas rubias, con unas gafas ocultando sus oscuros ojos. Vestía un sencillo traje blanco, y las manos entrelazadas, estaban frente a él, mientras miraba a Lemillion y luego a Naruto. Lemillion saludó el hombre, con los ojos puestos en el muchacho al lado de su estudiante. ¿Él es de quien me hablaste, el del Kosei de fuego y hielo? Sí, es. No es hielo, cortó el Todoroki a su compañero, atrayendo la atención del rubio hacia él, haciendo que el hombre lo mirara intensamente, esperando a que continuara con lo que parecía querer decir. Es fuego helado. Mi fuego puede quemar y, si lo deseo, puede congelar. Son dos quirks en uno, por así decirlo. Interesante, murmuró el líder de la agencia, reclinándose sobre su sillón, mirando al albino con marcas de bigotes, recolocando las gafas bien sobre su rostro. ¿Qué es rojo, negro y blanco? Preguntó de la nada el muchacho, mirando al señor del traje, a Sir Newteye, atrayendo más la atención de Lemillion. ¿Una bandera o escudo? Un pingüino quemado por el sol. Los segundos pasaban, mientras el sonido de las manecillas del reloj, era lo único que se oía en aquella sala. Los tres se mantenían callados, en silencio absolutos. Dos de ellos, mirando al albino, mientras este mantenía su atención en Sir Newteye. De pronto, la enorme risa del hombre, se oyó por la sala, haciendo sonreír ligeramente al rubio héroe, mientras Naruto seguía allí quieto, mirando al hombre reírse. Parecía que la simple adivinanza, había funcionado. Eso fue bueno, declaró el hombre, mostrando una sonrisa sincera, tras reír libremente. Se levantó, dejando ver un cuerpo esbelto, alto, de dedos largos y manos finas. El hombre se detuvo al frente del adolescente albino, mirándolo directamente, extendiendo el brazo derecho, ofreciendo la mano al chico. Soy Sir Newteye. Naruto dudó, viendo aquella mano. Normalmente no eran tan amable con él. Pero aquel hombre casi parecía ser como los héroes que llevaba conociendo a lo largo de estos días.
Todoroki Naruto aceptó la mano del hombre, sin percatarse del brillo que los ojos de este tomaron cuando tomó su mano, quedando uno frente al otro durante unos segundos, que le parecieron horas al albino, que quería soltar aquella mano. Sir Niuteye soltó al muchacho, recolocándose las gafas con la mano izquierda, mostrando una delgada sonrisa mientras volvía a su asiento, tomando una hoja de uno de los cajones y firmándola, pasándola hacia el muchacho de bigotes. Conseguí este permiso especial, para que trabajes en mi agencia hasta tu ingreso en una academia de héroes, dentro de unos meses, dijo el hombre, mirando directamente hacia el Todoroki, haciendo que el Emilión abriera los ojos al máximo de lo que era capaz. Alguien me debía varios favores, y me he cobrado uno para esto. Tu experiencia en mi agencia, sin duda te ayudará cuando estés en el curso de héroes. Naruto parpadeó, viendo aquella hoja donde debía poner su nombre y su alias de héroe. Lo demás, ya parecía estar relleno por la mano del que iba a ser su mentor durante aquel tiempo. Bueno, murmuró, tomando un bolígrafo, colocando su nombre, su alias y le entregó la hoja al hombre, mirándole durante unos segundos. Aquí tiene. Shin Niuteye tomó la hoja, mirando el nombre que aquel joven había escrito en la hoja como su alias. Redel. Colocó la hoja junto a las demás, volviendo los ojos hacia el dúo de jóvenes que tenía al frente. El que podría ser el próximo héroe número 1, y aquel que daría un nuevo sentido a la palabra de héroe. Había visto el futuro de aquel joven, del hijo bastardo del número 2, completamente. Ese muchacho sin duda, daría una nueva visión de lo que deberían ser los héroes. Bien. ¿Lemillion? ¿Sí? Sir Niuteye miró al joven. Tú serás el encargado de adiestrar a Naruto en estos meses, además de entrenarlo físicamente y ayudándolo a desarrollar su estilo de combate cuerpo a cuerpo, declaró el hombre, volviendo los ojos ahora hacia el albino de ojos azulados. Tu traje de héroe, lo tendremos listo en la mañana. Ahora, te indicaré lo que yo te enseñaré. Mirio sabe el entrenamiento físico que le di. Por lo que él mismo te dará el mismo entrenamiento que sigue. Podrás llegar a la condición física de mi alumno en un año, que es lo que le está llevando a él conseguirla, está en el período en el que Mirio estuvo entrenando también junto a Sir Niuteye. Esto sale en la wiki, por si acaso, y no dependerás solamente de tu Kosei. Yo en cambio, te enseñaré sobre tu propio Kosei, a adaptarlo a la batalla y liberar el 100% para que no desgaste tu físico. Con ello, podrás avanzar más rápido a lo largo de tu estadía en la academia. Aquello era demasiado bueno para él, incluso sin siquiera ser un estudiante, recibiría un entrenamiento tan extenso que le serviría para poder entrar en una alta academia, y desde luego, entrar en una agencia de héroes. Si lograba mejorar su Kosei, sin duda podría manejar las llamas celestes sin dañarse tanto o aguantando bastante mejor el frío. Era algo que necesitaba, más control sobre las llamas criogenizadoras. Es una mejora, que cualquier muchacho desearía poder llevar a cabo. Técnicamente estaría deshaciéndome de varios de los puntos débiles que tengo, declaró el muchacho albino de bigotes, acariciando su barbilla, asimilando el entrenamiento que recibiría. Sin duda, sus prácticas con Mirio en el ámbito físico, serían beneficiosas para él, que poseía un Kirk adecuado para los combates a distancia. Era el punto que más debía mejorar para los combates próximos. Si no hubiera sido por sus llamas celestes, no habría ganado a Metalead ni por asomo. Tuvo que llegar a su límite para ganarle. Su estado físico era lamentable, y debía cambiar eso. Su enfrentamiento con Gata Mirio, le abrió los ojos ante sus debilidades, las cuales aquel héroe supo usar en su contra, dándole una paliza. Si hubiera sido un villano, habría muerto a los segundos de iniciar el combate, porque el mismo Mirio, apenas usó sus Kirk contra él. Usando sus habilidades físicas, lo destrozó. Y aquellos recuerdos de cuando enfrentó al héroe Lemillion, le hacían sentir ganas de superarse a sí mismo. Jamás caería nuevamente ante nadie que estuviera entrenado en el ámbito del combate cuerpo a cuerpo. O al menos, lo intentaría. Necesitaba ese año al lado de Mirio y Sir Niuteye para superar aquellos límites que él mismo se había impuesto para contenerse. Quería romper el techo de cristal, y demostrar a su padre, que él mismo era capaz, al igual que su hermanastro, de vencer y superar al símbolo de la paz. Quería ser aquel héroe que sonriera a la gente, y les demostrara que todo estaba bien, mientras él estuviera allí, en pie, frente a las dificultades, aguantando el viento de los problemas, la fuerza de las catástrofes. Ser el pilar de todos los héroes, cambiar el mismo mundo y llevarlo de cabeza, que todos recordaran cómo eran los verdaderos héroes. Con las especificaciones de tu Kirk, se te hará el traje te entregarán mañana, siendo un traje beta, de prueba, que llevarás durante 3 meses para ver su funcionalidad por si hay fallos a la hora de la funcionalidad.
Es muy importante que nos comuniques, a Mirio o a mí, cualquier error que tenga tu traje, aunque sea mínimo. Es importante. Bien, lo haré, declaró el muchacho, asintiendo a las palabras del hombre frente a él. El traje es como el de Todoroki Shito, salvo que negro en vez de azul oscuro, sabiendo que era demasiado importante la funcionalidad de un traje a la hora de las misiones. Si el traje fallaba, podía causar la muerte del propio héroe o de los mismos civiles a los que esté ayudando. Perfecto, murmuró el hombre, sonriendo de lado, reclinándose en el sillón, mirando hacia el techo ligeramente, sintiendo la mirada de los dos jóvenes sobre él. Mañana, iniciarás las patrullas con Mirio y los entrenamientos físicos. Los de tu Kirk, será para más tarde, cuando estés más acondicionado, para que puedas soportar las consecuencias de tu poder secundario. Mirio sonrió, dando palmadas al muchacho albino, sonriendo con aquella sonrisa que ocupaba su rostro durante todo el día, demostrando su optimismo ante lo que él mismo estuviera viendo. Seremos compañeros por al menos unos 8 meses, o algo más, hasta que hagas tus pruebas. Luego dispondremos de un tiempo tras las pruebas donde practicar, hasta que lleguen tus resultados. Por las palabras de Mirio, tendría al menos unos 8 meses en los que entrenar, teniendo como objetivo llegar al estado físico del muchacho del tupé rubio. Si podía al menos seguirle el paso a él, podría decir que uno de sus objetivos se habría cumplido. Sus pasos para ser héroe, parecían demasiado apresurados, junto con que iba a actuar como héroe, a pesar de no poseer una licencia de héroe provisional. Ahora mismo, estaba al mismo estado que Mirio, el mejor alumno de la UA que había conocido. Y estaba claro que él era el mejor de la academia. Los muros para ser mejor que Olmig, estaban frente a él, altos, gruesos. Y tendría que derribarlos. Fin del capítulo.